de auxiliar. Bien. Bueno, su examen va a ser básicamente de todo lo que han visto, va a ser de la introducción a la materia, de, de los esfuerzos cortantes, de los esfuerzos normales y, bueno, del esfuerzo de torsión que ya han visto con el ingeniero, ¿no? Entonces va a ser de esos cuatro temas, ¿no? No va a entrar el tema de flexión, ¿no? Eso el ingeniero me dijo que lo quiere dejar para la segunda parte. Así que esta primera parte va a ser netamente lo que es esfuerzo normal, cortante, torsor y, y bueno, en la introducción a la materia, ¿no? Esos temas. Entonces, esos son los temas que van a estudiar. Y bueno, a ver, yo le voy a dar una pequeña clase antes de su examen, ¿no? Con posibles preguntas de examen que él les pueda tomar. Vamos a quedar en el día, todavía no les puedo decir, a ver si lo podemos, lo hacemos el mismo viernes, si no lo hacemos día antes o bueno, ya vemos, ¿ya? Yo les aviso por el grupo. Bien, el día de hoy vamos a ver el tema de torsión, ¿no? Ya vamos, si no me equivoco, 30 ejercicios, así que con esta acá serían 35. Yo planeo que vamos a hacer unos 10 más de lo que es remache soldaduras, y el ingeniero quiere avanzar lo que es resortes. Y bueno, vamos a ver si podemos llegar a los 50, ¿no? Unos 50 ejercicios estaría bien para presentar, ¿no? Van a tener una buena carpeta de lo que es la materia en sí. Entonces, bueno, para no hacerlo más largo, vamos a empezar con los ejercicios. ¿Qué nos dice el tema de torsión? No voy a entrar a las fórmulas en sí, cómo se las obtiene, porque ustedes ya las saben, ¿no? Ya el ingeniero ya se las ha explicado, así que directamente vamos a ver este tipo de ejercicios. ¿Qué nos dice el número uno? Los cilindros A, B y BC están unidos en B, se encuentran adheridos a soportes fijos en A y C. Se sabe que el módulo de rigidez es 3,7 por 10 a la 6 PSI y el aluminio, para aluminio y 5,6 por 10 a la 6 para latón, ¿no? Nos pide el esfuerzo cortante máximo en A, B y BC. Bien. Bien. Tenemos esto de acá, ¿no? Y se acuerdan que cuando hacíamos ejercicios de barras, ¿no? Hacíamos ejercicios de barras, teníamos básicamente dos cosas que hacer. Primero, hacer una sumatoria de fuerzas, la sumatoria de fuerzas igual a cero, y una sumatoria de todas las variaciones de longitudes, y luego la vamos a cero, ¿no? Básicamente, ¿qué teníamos aquí? Teníamos dos ecuaciones con dos variables, porque son dos paredes, y ya estaba resuelto básicamente el ejercicio, ¿no? Dos variables con dos ecuaciones son básicamente un sistema determinado compatible. Entonces ya estaba resuelto. Ahora bien, en este caso hay que hacer algo parecido, solo que en vez de fuerzas vamos a ver lo que es torsiones. La sumatoria de torsiones tiene que ser igual a cero, y la sumatoria de todas las variaciones de ángulo, ¿no? El ángulo de giro, tiene que ser igual a cero, ¿no? Hay una similitud en estas fórmulas de acá. La variación de L es P por L dividido entre A por E. P por L dividido entre A por E. Y la del ángulo de giro, parecido, ¿no es? T por L dividido entre J por G, ¿no? Más o menos se parece un poquito que digamos. Entonces, vamos a ver cómo sería este ejercicio acá. Bueno, en realidad sería muy sencillo, ¿no? Básicamente, la primera ecuación, sumatoria de torsiones. Tenemos tres torsiones, TA y TC. TA más TC tiene que ser igual a esta torsión interna, T, ¿no? Si no hubiera esta torsión interna, pues sencillo, ¿no? TA tendría que ser igual a TC. Si es que no hubiera esta torsión de acá, ¿no ves? O sea, fuera más sencillo. Pero en este caso tenemos una torsión interna que vale 12,5. Entonces, tenemos TA más TC igual a T, ¿no? Y la segunda ecuación la encontramos de los ángulos de giro. El ángulo de giro que haya en la pared A, en la pared A, tiene que ser igual al ángulo de giro que hay en la pared B. ¿Esto por qué? Porque el ángulo de giro visto desde el punto, vamos a llamarlo punto B, de este punto, visto para este lado y para este lado, tiene que ser el mismo. Entonces, como tiene que ser el mismo, entonces los ángulos de giros van a ser iguales, ¿no? Van a ser iguales. Entonces,
el ángulo de giro del punto A, ¿no? De la pared A, va a ser TA por L el aluminio, dividido entre J el aluminio por G el aluminio. Y esto va a ser igual a ATC, ¿no? Por L de latón, dividido entre J de latón por G de latón, ¿no? Por G de latón. Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Bueno, tendríamos que TA, ¿cuánto vale L del aluminio? Vale 12 pulgadas, no se olviden esto. Los PSI están en pulgadas, no están en FT. Entonces, si les da el problema en pie, tienen que transformarlo a FT. Eh, ¿Cómo era? Un FT son 12 IN, creo que si no me equivoco. Entonces, TA va a ser por 12, dividido entre J, que es la del aluminio, que va a ser, bueno, tenemos aquí el diámetro de 1,5, entonces va a ser pi sobre 2 por el radio, ¿no ves? Por el radio. Que el radio aquí en este caso va a ser 1,5 dividido entre 2, 0,75, ¿no? 0,75 elevado a 4, elevado a 4. Por el módulo de rigidez del aluminio, el problema se los va. Vale 3,7 por 10 a la 6. ¿Sí? 3,7. 3,7 por 10 a la 6. Y esto es igual a T por C por 18 por pi medios por el radio a la 4, o sea 1, por el módulo de rigidez del latón, que vale 5,6 por 10 a la 6. 5,6 por 10 a la 6, ¿no? Entonces, esto se va y se va a los 10 a la 6, ¿no ves? Y bueno, si esto acá lo despejan, le va a quedar que TC va a ser igual a 3,188 T por A. O sea, y fíjense, tenemos aquí una ecuación y aquí tenemos la segunda. Entonces, básicamente podemos colocar 2 en una. Colocamos 2 en una y vamos a tener TA más 3,188 TA igual a TC, ¿no? Igual a T, ¿no ves? Que T vale 12,5. 12,5, ¿no? Por 10 a la 3. ¿No? Entonces, en este caso, ¿qué tendríamos? Tendríamos que TA, sencillamente, TA fuera 2,98. 2,98 kilolibra pulgada. Y TC, bueno, sería TA por 3,18, ¿no? Que sería 9,52 kilolibra pulgada. Entonces, ya tenemos cuánto es el momento torsor tanto en la pared A como en la pared B, perdón, como en la pared C. Entonces podemos encontrar tranquilamente cuál va a ser el esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante es debido al momento torsor. El esfuerzo sabemos que vale T por C dividido entre J, ¿no? Donde C siempre va a ser el radio exterior de esta figura de acá. Entonces, para aluminio, ¿cuánto va a ser? Va a ser TA, ¿no? Va a ser TA por el radio del aluminio dividido entre J de aluminio. ¿Cuánto va a ser TA? Bueno, TA va a valer 2,98 por 10 a la 3 por el radio de aluminio que vale 0,75. Aquí pi medios por 0,75 a la 4, ¿no? Entonces, la tensión cortante va a quedar aproximadamente a 4,5 KSI. ¿Bien? El otro, tendríamos la de latón. La de latón va a quedar TC por C de latón dividido entre J de latón.
O sea, va a quedar 9,52 por 10 a la 3 por el radio del latón, que vale 1, dividido entre pi medios por 1 elevado a 4. Entonces aquí va a quedar 6,06 cae 6. Y ya estuvo, ¿no? Estas serían las respuestas. Bien. ¿Se entendió, jóvenes? Yo sí. Muy bien. Cópienlo ahí. Auxiliar, auxiliar, disculpe una preguntita. Tengo una duda, va a disculpar, que no puedo entrar una o dos clases atrás de la ingeniero. Quería saber, eso es fórmula donde está reemplazando J de AL, donde está pi medio por el radio elevado a la cuarta. Ajá. Eso como, en la anterior clase igual vi que había otro que ponía el diámetro a la cuarta. En esta clase pasada que puso, ¿cómo obtiene, dónde lo saca esa fórmula? J puede ser pi medios por el radio de la 4, o puede ser pi 32 por el diámetro de la 4, siempre que sea de alma llena, ¿no? En este caso es alma llena, no es alma hueca. ¿A qué me refiero a alma llena? Que no tiene huecos, ¿no ves? Pero si tuviera Sí. huecos, fuera pi medios por el radio exterior a la 4 menos el radio interior a la 4. Esta fórmula pues la pueden encontrar básicamente integrando, a ver cómo era x2 más y2 delta área, e integrabas de acuerdo a su centro de gravedad para un círculo, ¿no? Es diferente al momento de flexión. El momento de flexión es otra cosa, ¿no? J en este caso es momento de inercia polar. Entonces, se integra de esta manera de acá. A ver, espera, tengo a ver cómo era. A ver. No va a ser un racional. ¿Cómo? No va a ser un racional. No se escucha. No avanzaron eso de racional. Avanzamos, pero no mucho. Porque eso se ve en el primer tema racional, digamos, que es momentos de inercia, digamos. Se le escucha raro, le cuento. Ahora, ¿me escuchan mejor ahorita? Sí. Ya. A ver, a ver. Básicamente J, bueno, que J era el momento de inercia polar, ¿no? Que, bueno, deberían haberlo visto en isotópica, o si no también en el comienzo racional. Entonces, para un círculo, ¿qué tenías vos? Tenías JP igual a la integral de todo el área de R al cuadrado por el delta de área, ¿no? Por el delta de área. Ahora bien, si vos lo transformas a polares tenés la integral doble de R al cuadrado por el jacobiano por delta R, delta teta, de un círculo. Y de un círculo, pues teta va a ir de todo el círculo, desde 0 hasta 2pi, ¿no? Para que dé una vuelta entera. Y R, pues, va a ir desde 0 hasta el radio, ¿no ves? Hasta el radio en sí. Entonces, la integral doble se va a transformar desde 0 hasta 2pi, y desde 0 hasta R por R al cubo, delta R, delta teta. Entonces, si vos integras esto, te va a quedar R4 sobre 4, evaluada en R hasta 0, por 2pi menos 0. Y esto te va a quedar R4 dividido entre 4 por 2pi. Entonces, 2 se va esto acá y va a quedar pi medios por R4.
De ahí sale la formulita por si acaso. No es el momento de inercia polar de un círculo, ¿no? Evaluado, bueno, integrales dobles, ¿no? Aquí solo tiene que acordarse lo que es polares, ¿no? ¿Me entendiste? ¿El que preguntó? Entonces, esa fórmula que ahorita nos pasó, la de J, solo se le aplica nomás cuando hay una forma cilíndrica, o sea, ¿no? Cuando está llenado y el otro con vacío. Esta, bueno, en sí la fórmula, la fórmula de esta de acá, es para cualquier superficie, para cualquier variable, donde R, ¿qué va a ser? R va a ser X al cuadrado más Y al cuadrado, ¿no es? Evaluada en cartesianas, solo que aquí lo puse en coordenadas ya polares, ¿no? Entonces, si vos tenés, por ejemplo, una figura cuadrada, pues la figura cuadrada, ¿cómo la vas a evaluar? La vas a evaluar en X2 más Y2 por el delta de área. Y el delta de área va a ser delta X, delta Y. Y delta X pues va a ser tu lado, pues tu lado va a ir desde, por ejemplo, que vaya de 0 hasta 4 y delta X delta Y que vaya de 0 hasta 8, ¿no? Entonces, eso es el momento de inercia polar. Estos serían polares y estos serían en cartesianas, ¿no? Es como cálculo 2. En cálculo 2 vos lo ves de acuerdo a como te sea más fácil, ¿no? Si vos lo puedes hacer más rápido en polares, pues lo haces en polares, si no lo haces en cartesianas, ¿no? Pero esta es la fórmula original es la integral cerrada de x2 más y2 por delta área, ¿no? Esa es la fórmula original que debieron haberla visto nacional, ¿no? Si no la han visto, bueno, le voy a decir a Ocio que le hagan un repaso porque tienen que verla. Es importante que la sepan esa parte ahí, ¿ya? Pero eso básicamente es esto acá. En polares sería esto de acá, y en cartesianas esto de acá. Esto de acá, ¿ven? Sí, sí. Ya. Espero que te haya quedado un poquito más claro. Bien, hagamos entonces la siguiente. Vamos a hacer la número 2. ¿Qué nos dice? Un par de torsión con magnitud T igual a 120 se aplica al eje AB, a este eje de acá, del tren de engranaje mostrado. Se sabe que la tensión permisible en cada uno de los tres ejes es 75 MPa y determina el diámetro requerido del eje AB. Bueno, este es súper fácil. Pero ahorita lo vamos a hacer. Ya. Tenemos un momento torsor aplicado en el eje AB, ¿no? Aquí podemos tener, yo que sé, un motor, ¿no? Y aquí se va a llevar a otra máquina, ¿no? Entonces, queremos saber el diámetro requerido en el eje AB. Y bueno, podemos pillar el de cualquier eje, podemos pillar el del eje AB, el del eje DC o el del eje EF, ¿no? Cualquiera de esos ejes. Como nos da la tensión permisible, nos la da. Entonces, esta de acá es dato, no es dato. Entonces, sabemos el dato de esto de acá, que vale 75 MPa. Y nos da el momento torsor aplicado, que vale 120 Nm. Entonces podemos calcular cuánto sería el diámetro requerido AB. Bueno, sencillamente, ¿no ves? Para el diámetro requerido AB tenemos la fórmula, esfuerzo torsor, el esfuerzo máximo es igual al momento torsor por el radio dividido entre pi medios por el radio a la 4. O escrito de otra manera, 2t por pi por c al cubo, ¿no ves? Si queremos saber cuánto es el diámetro, pues sencillamente aplicamos c es igual a la raíz cúbica de 2t por pi por el esfuerzo, ¿no ves? Entonces, para el eje AB, va a ser igual a la raíz cúbica de 2 por t, que es el momento torsor, que vale 120, dividido entre pi
por el esfuerzo permisible que vale 75 por 10 a la 6. Y aquí tendríamos cuánto sería el radio, ¿no? El radio ya tenemos cuánto vale el radio. CAB les va a quedar más o menos 10,05. Que si lo pasamos a diámetro, ¿no? Al diámetro AB, va a quedar 20,1, ¿no? 20,1. Y eso va a ser el diámetro para el eje AB. Ahora bien, si queremos saber, por ejemplo, cuánto va a ser el radio, los diámetros de los otros ejes, del eje DC y del eje EF, sencillamente tenemos que saber cuánta torsión le va a llegar. Cuánta torsión le va a llegar a cada eje. Entonces, sabemos que la potencia en el eje AB va a ser igual a la otra potencia, va a ser igual a la otra potencia dada en esa parte acá. Donde la potencia es sencillamente el torque dividido entre W, ¿no? Entonces vamos a poner T dividido entre W, ¿no? Donde W es igual a 2pi dividido entre 60 por N, ¿no? Entonces, no lo vamos a hacer por ahí, no, por ahí. Bueno, sencillamente la fórmula siguiente es el torque de entrada dividido entre el radio de entrada igual al torque de salida dividido entre el radio de salida, ¿ya? Sencillamente esa es la fórmula, ¿no? ¿Cuál sería el torque de entrada? Sería 120. El radio de entrada 25. El torque de salida no lo sabemos, ¿no? El torque que va a llegar acá. El radio de salida vale 60, ¿no? Entonces, sencillamente el torque de salida va a estar en aumento, ¿no? Va a ser 60 por 120 dividido entre 25, 288. 288, ¿no? Básicamente, bueno, se sabe no sé si han llevado esto en Tecno 1, ¿no? La relación de transmisión es igual al producto de las poleas conductoras dividido el producto de las poleas conducidas, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la conductora? Va a ser 25. ¿Y cuál va a ser la conducida? Va a ser 60, ¿no es? Entonces va a ser 60, 120 va a ser la T motriz, ¿no? La T motriz está acá, y 60 va a ser la T de salida, ¿no? Básicamente es una relación de transmisión que ven en engranajes o ven en poleas, ¿no? Entonces, básicamente de acá sale esta fórmula de acá. La relación de transmisión es igual al producto de las poleas conductoras dividido entre las conducidas, y esto es igual al torque motriz dividido entre el torque de salida. Entonces el torque de salida en DC, en este eje de acá, va a ser 288 Nm. Bien, Nm. Entonces, ¿cuánto va a ser el radio? Bueno, el radio DC va a ser igual a la raíz cúbica de 2 por T, 288, dividido entre pi por el esfuerzo permisible que sabemos cuánto vale. Y esto de acá nos va a quedar aproximadamente 13,45. O sea, esto nos va a quedar un diámetro de 26,9 milímetros en el eje DC. Bueno, y el último, para el eje EF, ¿qué va a ser? Va a ser el torque de salida igual al torque motriz por el producto, pero ahora el torque motriz ya no vale 120, ahora el torque motriz vale 288. Multiplicado por, ¿no? Aquí sería 75, ¿no? La polea conducida dividido entre la polea conductora, que ahora vale 30, ¿no es? Entonces, el torque motriz vale 288 multiplicada por 75 dividido entre 30. Entonces, el torque de salida va a ser 720 Nm. Entonces, ese torque de salida va a ser el que va a llegar acá, el que va a llegar a este eje de acá. Entonces, tenemos que el radio EF va a ser igual a la raíz cúbica de 2 por el torque de salida, 720, multiplicada por pi por 75 por 10 a la 6. Y esto de acá nos va a quedar 18,25. O sea, va a quedar un diámetro
un diámetro de 36,5. Bien. Y ya estuvo, ¿no? Ya estuvo. Ya estuvo. Entonces, los radios, bueno, y los diámetros para el eje AB va a ser de 20, para el DC va a ser de 26, 27, y para el eje EF va a ser de 36,5, ¿no? Se dan cuenta que a mayor torsión, pues mayor diámetro, ¿no? Se va a necesitar para soportarlo. ¿Bien? Bueno, ¿se entienden, jóvenes? Hola, ¿me escuchan? Sí, ¿Se entendió? sí, por el momento sí. Ya, muy bien. Cópienlo entonces. Bien. Espero que hayan entendido, ¿no? Porque es sencillo, ¿no? Es solo la tenga uno. Pero no sé por qué se suelen chipar, ¿no? Un poquito. Vamos a ver otro. Vamos a ver otro que no se los puse. No se los puse. Pero, pero lo pregunté un año que tomé examen, en vez de darle el práctico, tomé examen de auxiliatura. Le puse uno parecido. Y no lo pudieron hacer, no sé por qué. Pero es sencillo, ¿no? Es bien fácil. Tenemos aquí una máquina, ¿ya? Tenemos aquí una máquina, la cual aquí tenemos una caja de transmisión que va a ser reductora. Entonces, aquí vamos a tener el eje, aquí vamos a tener una polea, tenemos otra polea, tenemos esto de acá, aquí tenemos aquí tenemos otras dos. ¿Ya? Mm. Mm. No, vamos a verlo por acá. Esto acá.
Ya. Aquí tenemos un motor que va a transmitir una potencia de 100 caballos de vapor y unas RPM de 1600 RPM, ¿no? Revoluciones por minuto. Tenemos aquí un sistema de transmisión, ¿no? Aquí tenemos un radio R1 de 6 centímetros. Aquí R2 de 8 centímetros. Aquí tenemos un R3 de 10 centímetros. Aquí tenemos un R4 de 7 centímetros. Tenemos unos ejes aquí y nos pide calcular el radio del eje, del último eje, de este de acá. Vamos a decirlo EF, ya EF, este radio acá. Aquí tenemos una máquina, ¿no? Que va a estar movida por este motor y por este sistema de transmisión, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es encontrar cuánto va a ser el torque que nos va a dar este motor eléctrico. Entonces, el torque es igual a 71.620 N sobre N, ¿no es? Donde el torque va a estar en kilogramos fuerza centímetro y N va a estar en CB, ¿no? Y N minúscula va a estar en RPM, ¿no? Entonces, el torque motriz, vamos a decir el torque motriz, va a ser igual a 71.620 multiplicada por 100 dividido entre 1.600. Entonces, el torque motriz va a ser igual a 4.476,25 kilogramos fuerza centímetro, ¿no? Yo creo que esta fórmula acá ya la saben de Tecno 1. Entonces, el torque motriz, esto acá, el torque motriz va a ser el que nos va a dar aquí el motor al eje. Y va a ser el que va a llevar a todo este desde acá. Ahora bien, el que se va a transmitir a esta parte de acá no va a ser el mismo, ¿no? Sabemos que aquí tenemos esta velocidad de transmisión, pero en este punto de acá sabemos que la velocidad tangencial, vamos a decir, de este punto de B1, que es esta de acá, va a ser igual a esta de acá, ¿no ves? Hablando tangencialmente. Entonces, B1 es igual a B2, y sabemos que B1 es igual a W1 por R1 y esto es igual a W2 por R2, donde W1 es igual a 2pi sobre 60 por N1 por R1 igual a 2pi 60 N2 R2. Entonces, se va esto de acá, se va esto de acá, ¿y qué va a quedar? Va a quedar que N1 por R1 es igual a N2 por R2. ¿Sabemos cuánto vale N1? Sí, 1600. Ahora podemos saber cuánto vale N2. Entonces, N2 es igual a N1, 1600 por el radio, que vale 6, dividido entre 8, ¿no? Entre 8. Entonces, N1 vale 1200 RPM.
Y aparte, vamos a suponer que la potencia se disminuye. Vamos a decir que hay un rendimiento, ¿no? Porque siempre en un sistema de transmisión, la potencia se pierde, ¿no? ¿Por qué? Porque hay fricción con los cojinetes, hay fricción con el cojinete, hay fricción con los rodamientos, hay fricción con los engranajes. Entonces la potencia se transmite, pero con pérdidas, ¿no? Eso es lo que se llama un rendimiento mecánico. Entonces vamos a decir que el rendimiento mecánico en este punto, va a ser de 0,9. Vamos a decir que es 0,9. Entonces la potencia transmitida va a ser 100 por 0,9. Entonces, P1 va a ser 90 caballos vapor. Entonces, ¿cuánto va a ser el torque? El torque va a ser 71.620. El torque va a ser igual a 71.620 por la potencia dividido entre las RPM, 1200. Entonces, el torque va a ser igual a 620 por 90 entre 1200. 5.371,5, ¿no? Kilogramos fuerza. Y ese va a ser el torque que va a llegar acá. Vamos a llamarlo torque 1. Torque 1, ¿no? Que va a llegar acá. Entonces, ¿cuál va a ser el torque que va a llegar al eje EF? Hacemos lo mismo. Vamos a hacer lo mismo. Entonces, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a N3. Vamos a poner acá. Va a ser igual a N3 por el radio 3 igual a N4 por el radio 4. Entonces, N4 va a ser igual a N3 que vale 1200 por R3 que vale 10 dividido entre 7. Entonces, va a ser 1200 por 10 dividido entre 7 y vale 1714,286 RPM. Y vamos a suponer que aquí, en este punto, también hay otro rendimiento. Y el rendimiento en este punto va a ser 0,95. Entonces, la potencia P2, no la potencia P2, la que va a llegar a este eje de acá, va a ser sencillamente 90 por 0,95. Entonces va a ser 90 por 0,95, va a ser 85,5. Entonces va a ser 85,5 CV. Entonces el torque va a ser igual a 71.620, 85,5 dividido entre las RPM, 1714,286. Entonces va a ser 61.620 por 85,5 dividido entre 1714,286. O sea, el torque va a ser igual a 3.500, perdón, 3.505 kilogramos fuerza centímetros, ¿no? Entonces, finalmente, ¿cuánto va a ser el radio? ¿Cuánto va a ser el radio? Este torque de acá, T2, va a ser el que va a llegar aquí, T2. Entonces, el radio que tiene que tener este eje FE, ¿no? El eje FE, sabemos de la fórmula, ¿no? Es el torque permisible va a ser igual a T por el radio dividido entre J, o sea que C va a ser igual a la raíz cúbica de 2T dividido entre pi por el esfuerzo, ¿no? Entonces el radio FE va a ser igual a la raíz cúbica de 2 por el momento torsor, que vale 3.572,05 dividido entre pi por el esfuerzo permisible. Acá vamos a decir que vale 500. 500, ¿cómo vale? 500. Entonces, esto acá va a ser igual a la raíz cúbica de 2 por 3.572,05
pi por 500. Y esto acá nos va a quedar un radio de 1,68 centímetros, ¿no? Suponiendo que esto acá está en kilogramos fuerza centímetro cuadrado, ¿no? Obviamente, esto nos va a quedar en 1,6865 centímetros por 2. Entonces, el diámetro aproximadamente el diámetro nos va a quedar 3,3 centímetros. ¿Bien? Y ya estuvo, ¿no? Ya estuvo, así de fácil es esto acá. Y yo lo pregunté esto, bueno, pregunté uno parecido, ¿no? Hace unos 2 años y nadie lo supo hacerlo. No sé por qué, ¿no? Pero yo se lo voy a mostrar ahorita para que sepan hacerlo, ¿no? Simplemente tienen que usar la relación de transmisión que tienen que saber de tecnología mecánica 1, ¿no? Tienen que saber el rendimiento mecánico en cada transmisión y con eso pueden encontrar tranquilamente cuánto es el torque, ¿no? O sea, eso es lo único complicado, encontrar el torque finalmente en este eje de acá, y con eso utilizan esta fórmula aquí y ya estuvo, ¿no? Bien, ¿se entendió esto de acá, jóvenes? Algo. ¿Qué parte no he entendido? ¿O cuál o qué lo chipa? Bueno, pueden verlo, ¿no? Con más calma ya va a estar el video grabado, así que pueden repasar de ahí, ¿no? Simplemente Sí, sí. usar esta fórmula acá. ¿Cómo? No, que sí, lo vamos a ver con calma más el video. Bueno, no, o sea, pueden verlo con más calma, no está complicado, ¿no? Son sencillamente transmisiones de torque, ¿no? Bueno, no sé si ya lo han visto o lo van a ver en Tecnología Mecánica 1, igual lo van a ver en elementos de máquinas 1, así que son estas fórmulas aquí, aplicar bien, saber qué pasa en cada transmisión de polea en polea, y ya estuvo, ¿no? Aplicar sencillamente esta fórmula acá, nada más, ¿no? Una Bien. consulta auxiliar. Sí. ¿Esto entrará en el primer parcial con el docente Boris o no? Así Claro, como ¿por qué no? Mira. aclaración. ¿Por qué no? Mira, está bonito este problema. No está complicado. Y tienen que saberlo. Listo. Ustedes van a ser ingenieros mecánicos, ¿no? Y esto es bien sencillo para un ingeniero mecánico, ¿no? Lo Y que los es que somos ingenieros complicado, eléctricos, y los que vamos a ser ingenieros eléctricos, igual, porque, por ejemplo, en una central hidroeléctrica tenemos el generador y tenemos lo que es la turbina. Y entre esos dos tenemos un sistema reductor. Entonces, ese sistema reductor está formado por una caja de engranajes. Y vos, como ingeniero eléctrico, tenés que saber qué mierda va a pasar ahí, digamos. Entonces, o sea, vamos a hacer todo el mismo rubro, ¿no? Electromecánico, mecánico eléctrico, si queramos o no, lo vamos a ver, digamos, ¿no? Y esto es bien fácil, ¿no? O sea, tampoco se pide en la carrera, pues, diseñar, digamos, lo que es una caja de engranaje, ¿no? Eso ya es una cosa más difícil, ¿no? Pero estas cositas aquí son bien sencillas, ¿no? Así que, bueno, podemos hacer otro igual un día antes del examen, ¿no? Les puedo hacer uno así más bonito. Pero yo les recomiendo que vean este video y lo van a ver y lo van a repasar. Y son cosas sencillitas que ustedes lo pueden ver bien fácil, ¿no? No battery, please charge. Auxiliar, una pregunta. Ahí Sí. en la parte donde dice B1 igual a B2, es igual a la velocidad angular por el radio, ¿no? Esa partecita se cortó mi internet. Claro, en este punto de inicio. acá, en este punto Eso de nomás acá, ahorita. en este punto de acá, hablando desde el punto de vista racional, ¿no? Desde el punto de vista de la mecánica racional, tangencialmente las velocidades van a ser la misma, ¿no? ¿Por qué? Porque en este punto de acá, la polea número 1 y la polea número 2, una va a ir así, la otra va a ir acá. Entonces, ambas van a ser, bueno, no, perdón, las dos van a ir en el mismo sentido, perdón. Las dos van en el mismo sentido. Entonces, ambas poleas van a tener la misma velocidad tangencial en ese punto de contacto. Entonces, la velocidad que vos transmitas acá y la velocidad que vos vas a transmitir en este punto acá van a ser la misma tangencialmente, ¿no? Hablamos tangencialmente. Entonces, esa velocidad tangencial va a ser igual a la velocidad de giro por el radio de la polea. Entonces, la velocidad 1 va a ser la velocidad de giro por el radio 1 y esta acá va a ser la velocidad de giro por el radio 2,
¿no? Entonces, como la velocidad de tangente tienen que ser iguales, entonces estas dos de acá tienen que ser iguales. Entonces, W1 por R1 es igual a W2 por R2. ¿Bien? De ahí sale la fórmula. ¿Se entendió? Sí, sí. Sí. Ya, muy bien. Bien. Bien, vamos a hacer entonces otra, ¿ya? Ya. Esta acá la van a poner en su práctico, ¿ya? La van a poner en su práctico. No van a ponerla, no van a ponerla esta última. Esta acá no la van a poner. Van a poner en vez de esa la que hicimos ahorita, esta de acá, ¿ya? Bien. Hagamos entonces la número 3. La número 3. Esta acá era un ejercicio típico del ingeniero Arebey, ¿no? Él siempre lo ponía y lo repetía, ¿no? Y bueno, todos entraban con el examen hecho básicamente con esta acá porque el ingeniero solo lo repetía, ¿no? Pero es bien fácil, o sea, no sé por qué lo repetían, o sea, no sé por qué lo entraban hecho si era bien fácil, yo lo explicaba. Pero vamos a hacerlo, mira, para que ustedes sepan cómo era con el ingeniero Arebey. Entonces, ¿qué tendríamos acá? Nos pide lo que es la tensión cortante, ¿no? En las dos secciones, y nos pide la rotación del punto 1 con respecto al punto 3, y nos pide la potencia en HP desarrollada cuando el motor, bueno, el árbol va a girar a 126 RPM. A 126 RPM. Espero que tengo, por favor. Ya, vamos a disculpar. Ya, sigamos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Nos pide la tensión cortante máxima en las dos secciones, la rotación del punto 1 con respecto al punto 3 y la potencia en HP cuando el árbol gira a 126 RP. Entonces, vemos esto de acá. Vamos acá, borramos todo esto de acá. Bien, listo. Bueno, lo primero que hay que hacer, ¿no? Aquí nos da, fíjense, en cada punto cuánto sería el torque, ¿no? 47 kilogramos fuerza metro, aquí 233, aquí 280, ¿no? Nos da también los diámetros de cada eje y nos da su largo. Entonces, lo que nosotros sencillamente vamos a hacer es calcularlo para cada sección. Vamos a ver para la sección número 1, ¿no? La sección esta de acá, la sección 1. Para la sección 1, el esfuerzo máximo sencillamente va a ser T por C dividido entre J, ¿no es? Pues escrito de otra manera va a ser igual a 2T por pi C al cubo. Entonces, ¿cuánto va a ser el torque? 47. ¿Cuánto va a ser el radio? 3,75 dividido entre 2, ¿no? Pero aquí está 47 kilogramos fuerza metro. Entonces, va a ser 47 por 100, ¿no es? O sea, 4.700. Entonces, el esfuerzo cortante va a ser 454 kilogramos fuerza centímetro cuadrado. Eso va a ser el esfuerzo cortante en esta parte de acá. Ahora bien, ¿cuánto va a ser el ángulo de giro? El ángulo de giro va a ser T por L dividido entre J por G. ¿Cuánto va a ser el torque? El torque va a ser 4.700 por L, que vale 0,6 metros, 60 centímetros, dividido entre pi 32
por 3,75 a la 4. Aquí también está la 4, ¿no ves? No se olvida, está aquí está la 4. Entonces, esto, no, perdón, a la 3 está acá. A la 3. A la 3. Aquí va a ser igual a 3,75. Esto está a la 4. Por el módulo de rigidez, que es el mismo para todo el material, 8,4 por 10 a la 5. Y esto les va a dar un ángulo de giro en radianes, ¿no? Le va a dar en radianes. Siempre que ustedes calculen esto acá, le va a dar en radianes, ¿no? 0,0173 radianes. Y la potencia transmitida va a ser N1 va a ser igual a T por N dividido entre 71.620, ¿no ves? ¿Cuánto vale el torque? 4700 por la RPM, que es 126, dividido entre 71.620. ¿No ves? Esto le va a dar 8,26 CV. Bien, entonces todo esto acá es para la sección número 1. Ahora, para la sección número 2, ¿cómo sería? El esfuerzo va a ser igual a 2 por T dividido entre pi por C al cubo. Y esto va a ser 2 por el momento torsor. El momento torsor, ¿no? En esta sección de acá, en esta parte de acá, va a ser 47 más 2, 33, 280. 280, 0, ¿no? Porque está en kilogramo metro, kilogramo centímetro, pi por el radio, 7,5 dividido entre 2, elevado al cubo. Entonces, esto acá les va a dar 338 kilogramos fuerza centímetro cuadrado. Ahora, el ángulo de giro 2, ¿cuánto va a ser? Va a ser T por L dividido entre J por G. ¿Cuánto vale T? T vale 28.000. L vale 1,2 metros, 120 centímetros. Dividido entre J, pi 32, por el diámetro, 7,5 a la 4, por el módulo de rigidez, que sabemos que vale 8,4 por 10 a la 5. Y esto de acá le va a quedar 0,0129 radianes. Entonces, ¿cuánto vale N2? ¿No? La potencia número 2 transmitida en ese eje de ahí. Sencillamente, la potencia número 2 va a ser igual a T por N dividido entre 71.620 por el torque, va a ser 228.000 multiplicada por 126 dividida entre 71.620. Entonces, N2 va a quedar 49,25 CV. Bien, ¿y qué era lo que nos pedía? Nos pedía la tensión cortante máxima en las dos secciones, que es esta de acá y esta de acá. Nos pedía también la rotación del punto 1 respecto al punto 3. Bueno, la rotación del punto 1 respecto al punto 3 va a ser la rotación del punto 1 respecto al punto 2 más la rotación del punto 2 respecto al punto 3. ¿No? Es como que hubiera el movimiento relativo de cada punto, ¿no? El punto 1 va a ver este punto acá, pero este punto va a este punto, entonces este punto va a ver este punto. ¿No? Más del 2 al 3. Entonces, la rotación del punto 1 respecto al punto 2 está acá, ¿no? 0,0173. Más la del punto 2 respecto al punto 3 es la que estamos viendo acá. Entonces, finalmente, la sumatoria de estos dos les va a quedar 0,0303 radianes. Y la potencia transmitida, la N total, va a ser igual a N1 más N2. O sea, 8,26 más 49,25. O sea, va a quedar 57,51. 51 se ve.
46, 45, sí. Y ya estuvo, ¿no? Esta sería entonces la potencia transmitida en todo el árbol. Y esta sería la rotación que va a haber el punto 1 respecto al punto 3, ¿no? Y listo. ¿Se entendió, jóvenes? Auxiliar, yo tengo una consulta. ¿Y ese 233 kilogramos metros no se lo llega a aplicar o porque no veo que lo haya aplicado? Este de acá más este de acá, ¿cuánto te da? Ah, Te da este de acá, ¿no es? sí, sí. ¿Por qué te da este de acá? Porque tiene que estar estáticamente equilibrado de acuerdo al momento torsor, ¿no ves? Sí. Tiene que estar equilibrado. Entonces, por eso te da esto de acá, ¿no? En realidad, pues si vos cortás la barra, si cortás aquí, te va a dar este 47 que te va a dar esto de acá. Ahora, si vos cortás esta barra de acá, te va a dar este 280 que va a ser esto de acá, ¿no? Básicamente, si vos querés ir a la sección número 2, es la sumatoria de este más este y te da 280. Por eso, ¿bien? Si no te da lo mismo es porque está mal, ¿no? Porque para que vos hagas una barra que esté equilibrada, sus momentos torsores tienen que ser iguales, ¿no? Tienen que estar iguales cada momento torsor, tanto en la parte izquierda como en la parte derecha, y es lo que se cumple. ¿Ya? Bien. Y esto era un ejercicio que ponía el ingeniero Aravey siempre, para que sepan. Y lo metía resuelto. No sé por qué, si es fácil. Me puedo auxiliar una consulta más, no sé, pero en este caso, ¿por qué le puso 4.700 en caso no es 47K? ¿O lo estoy malinterpretando mal? Dice 47 kilogramos metro. Metro. Y botas aquí vos querés pasarlo a kilogramos centímetros. Entonces va a ser 47 kilogramos por metro. ¿Cuánto? Un metro son 100 centímetros. Entonces va a ser 4700 kilogramos centímetros. ¿No ves? Entonces, va a quedar kilogramos centímetro arriba, y abajo va a quedar centímetro cúbico. Entonces va a quedar kilogramo, bueno, kilogramo fuerza, no es kilogramo fuerza, ¿no? Kilogramo fuerza dividido entre centímetro cuadrado. Y se cumple, ¿no? Sí, sí, ahora sí, está bien, gracias. No de qué. Bien. Bien, vamos a hacer entonces el último. Vamos a hacer el último. Este acá. Este acá lo preguntó el anterior semestre el ingeniero Boris. Lo dejo para que copien un poquito y hacemos esto acá. ¿Ya? Bien. Entonces vamos a hacer el problema que preguntó el anterior semestre el ingeniero Boris, que dice: considerar un árbol compuesto fabricado con uno macizo de 5 centímetros de diámetro de aleación de aluminio con un módulo de rigidez tanto,
rodeado de otro de acero circular hueco de diámetro exterior 6,5 e interior de 5 centímetros, con un modo de rigidez tanto, ¿no? Los dos metales están rígidamente unidos entre sí. Si el árbol compuesto está cargado por un momento torsor de 14.000 kilogramos fuerza centímetro, calcular la tensión cortante tanto en el acero como en el aluminio. Entonces ya no tenemos una barra que no está compuesta y está empotrada, ¿no es? Habíamos hecho el ejercicio número 1, era una barra que estaba empotrada en las paredes, pero no estaba compuesta. En este caso tenemos una barra que sí está, que está compuesta, pero no está empotrada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Tenemos, la barrita acá, la barrita. Y aquí tenemos la barra de acero, la barra de aluminio, ¿no ves? Más o menos así. Ahí, más o menos ahí. Entonces, en esta parte de acá nos dice que está cargada por un momento torsor, vamos a llamarlo T, igual a 14.000. Y logramos fuerza centímetros. Entonces, este momento torsor va a ser soportado tanto por el acero como por el aluminio. Entonces, la primera condición que era que la sumatoria de todos los momentos torsores sea igual a 0. Entonces, T del aluminio más T del acero era igual a este T, ¿no es? A este T de acá. Esa era la ecuación número 1. La ecuación número 2 la encontramos sencillamente del ángulo de giro. El ángulo de giro, debido a que están unidas las dos barras, va a ser igual. O sea, el ángulo de giro del aluminio va a ser igual al ángulo de giro del acero. Entonces, aquí va a quedar T del aluminio por L del aluminio dividido entre J del aluminio por el módulo de rigidez del aluminio igual a T del acero por L del acero dividido entre J del acero por el módulo de rigidez del acero, ¿no? Las L se va, ¿por qué? Porque es la misma longitud, ambas son la misma longitud, entonces la longitud se va. Entonces, ¿qué va a quedar? Va a quedar T del aluminio dividido entre J del aluminio, va a ser pi 32 por el diámetro, que en este caso va a salir del aluminio 5, ¿no? 5 centímetros. Entonces va a ser 5 a la 4 por el módulo de rigidez, que vale 2,8 por 10 a la 5. Igual a T por AC dividido entre pi 32 por el radio del acero, que bueno, es hueco, ¿no es? Es hueco, no es alma llena, sino que es hueco. Entonces el diámetro exterior va a ser 6,5 a la 4, menos el diámetro interior, que es 5 a la 4, por el módulo de rigidez, que vale 8,4 por 10 a la 5. Entonces, aquí pueden despejarte del aluminio, pueden ponerte del aluminio, igual a 0,18 va a quedar esto del acero. Bien, entonces aquí tenemos una y aquí tenemos la ecuación número 2 y reemplazamos, ¿no? Reemplazamos esto acá. Y va a quedar T del aluminio, que va a valer 0,18 T del acero, más T del acero es igual a T, que vale 14.000. Entonces, T del acero va a ser igual a 11.864,41. Y T del aluminio va a ser igual a 2.135,6 kilogramos fuerza centímetro, ¿no? Kilogramo fuerza centímetro. Entonces, ya sabemos cuánto valen los momentos torsores tanto para el acero como para el aluminio y podemos encontrar, por lo tanto, cuánto sería el esfuerzo. El esfuerzo sería igual a el momento, bueno, por ejemplo, del aluminio. Sería el momento torsor del aluminio, que vale 2.135,6 por 2, dividido entre pi por el radio del aluminio, ¿no es? Que vale 5 dividido entre 2.
¿no es? Entonces, esto de acá va a ser igual a 88. 88 kilogramos fuerza centímetro cuadrado. ¿Y cuánto sería del acero? Bueno, del acero sería 11.864,41 por el radio exterior. ¿Cuál radio sería? A ver, ¿el de 6,5 o el de 5? ¿Cuál creen? ¿Cuál radio hay que tomar? ¿El de 6,5 o el radio dividido entre 2 de 5? ¿No ves? O sea, este es yo sé que esto es el diámetro, pero ¿cuál radio sería? ¿El de 6,5 o el de 5? El de 5. No. 5. El de 6,5, ¿por qué? Porque siempre va así, de esta manera, ¿no ves? Va así. O sea, el esfuerzo máximo lo tenemos en este punto de acá, ¿no? Perdón, va así, perdón, vamos así. El esfuerzo máximo está en este punto y va bajando, ¿no ves? Entonces, el esfuerzo máximo va a estar en el diámetro exterior. Entonces, se toma ese radio, o sea, 6,5 dividido entre 2, ¿no ves? 6,5 dividido entre 2. Dividido entre J, ¿no ves? Que va a ser pi sobre 2 por pi 32. Pi 32, 6,5 a la 4, menos 5 a la 4. Entonces, el esfuerzo del acero va a ser 339 aproximadamente kilogramos fuerza centímetro cuadrado. Y ya estuvo, jóvenes. Este fue el ejercicio que preguntó el ingeniero del anterior semestre. ¿Bien? ¿Se entendió? Sí. Yo sí. ¿Sí? No te escucho. ¿Qué decías? Auxiliar, los ejercicios que vamos a hacer para el práctico, ¿cuál era? Eran del 1 al 4 y el que hicimos hace ratito, el anterior de este, ¿no? Eso. Este de acá, ¿no es? Este de acá, ¿no? O sea, son todos menos el 5, ¿no? Reemplazamos el ejercicio número 5 por este de acá. Ya, está bien. Bien, jóvenes, entonces no lo molesto más hoy día, que tengan un buen domingo. Si no Auxiliar, tienen más preguntas, auxiliar, y ¿sí? en el enunciado de la pregunta 5, Pónganle encontrar el diámetro del eje EF y nada más eso. Eso ahí ya pone ahí los datos, ¿no? Pone rendimiento mecánico en la primera transmisión de 0,9, creo que era. Rendimiento mecánico de la segunda transmisión, que era 0,95. Y colocan esos datos que les di mientras lo hacíamos. Eso. ok, auxiliar, gracias. Bien. Entonces, bueno, yo les quedo por confirmar qué día va a ser la ayudantía. Les voy a dar una más antes de su parcial, ¿no? Para que estén 100 puntos. Así que hablamos por el grupo. Bien, no tienen más preguntas, entonces no los molesto por el día de hoy. Que tengan un buen fin de semana entonces. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, auxiliar, gracias. Hasta luego, sí. Claro, señor.